Le aprecio también al senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que nos tome la llamada. Ricardo, qué gusto poder escucharte y saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte también a mí. Buenos días a todo el auditorio esta mañana. Oye, Ricardo, ¿qué opinión te merece? Veíamos uno de tus tweets sobre el acuerdo que tienen ya 7 gobernadores en materia de, pues, del decreto de energías limpias. ¿Qué opinión te merece todo este asunto? Mira, el que se agrupen, el que hagan un frente, en efecto, yo ayer comenté que me parece normal. En cualquier democracia es normal. Ellos están sobre una causa, con una causa, y determinará, en el caso como lo escuché ahorita de acudir a los tribunales, pues el Poder Judicial tendrá que dirimir esta controversia que se ha suscitado con motivo de los contratos para producir energía y vendérsela a la Comisión Federal de Electricidad. Por un lado se alega, como aquí escuché, las inversiones, y por el otro lado la autoridad, en este caso concretamente la Comisión Federal de Electricidad, alega negocios sucios o con un alto nivel de lucro o de ganancia excesiva, en donde la CFE ha sido simplemente un rehén de estos intereses desbordados. No lo sé cuál sea la verdad. Escucho a las dos partes y en todo caso siempre he creído que el diálogo te permite sacar conclusiones o acercar posiciones antes de acudir a los tribunales para que esto resuelvan desde el punto de vista litigio, los órganos jurisdiccionales a quien le otorgan la razón. Pero esto pareciera ser ya inevitable, porque creo que el diálogo ya se rebasó, no existió, o si existió, no se llegó a nada, y ahora estamos en este diferendo, en donde algunos gobernadores, 7 de ellos, de los 32, pueden salir más, porque creo que hay en muchas partes del país esta mezcla de inversiones en energía limpia, Claro. son la energía eólica y algunas otras. Pero seguramente pronto, Luis, van a tener que dirimirse en el tribunal, en los tribunales jurisdiccionales. De plano, tú ya apuestas a que esto termina jurídicamente porque el diálogo, dices, está rebasado. Por ahí, nada más para dar el dato, de acuerdo al CCE, serían en 18 estados una inversión total de más de 30,000 millones de dólares que está ahí en juego, y proyectos ya en construcción, 44 en total, de 6,400 millones de dólares. Pero déjame preguntarte, Ricardo Monreal, te lo han dicho, lo has visto, por ejemplo, ahí en medios de comunicación, hay quien te dice que ha sido el portero de pronto de la Cuarta Transformación, hay quien te ha dicho que ha sido pues el diálogo, quien trata de buscar algún acuerdo. Es muy difícil, el Senado no tiene una mayoría como la tiene la Cámara de Diputados, si bien se pueden pasar muchas leyes, hay otras que no, hay una oposición más férrea en la Cámara de Senadores que en la Cámara de Diputados. De ahí que yo quisiera preguntarte, Ricardo Monreal, esta cuestión en donde el diálogo se rebasa, ¿no lo ves en otros aspectos? El asunto, por ejemplo, de la iniciativa privada y el gobierno, el querer, pues, entiendo que ha habido un momento en donde habrá quien abuse y habrá quien se pase, pero es una pandemia, y el hecho de que mucha gente dice esto es aún insuficiente en el apoyo que está teniendo el gobierno para con un sector productivo. Te lo planteo así, tal cual. De pronto hay quien empieza a ver que alguien estaría promoviendo, pues no sé si una especie como de lucha de clases, como de los ricos contra los pobres, algo que pues no pareciera que vaya a llevar a buen puerto. ¿Tú cómo ves todo esto con toda la experiencia que tienes y el pulso que tienes, Ricardo Monreal? Mira, Luis, como siempre, me parece muy interesante tu posición. No solo informas, sino que te informas. Se ve en tu pregunta. Gracias. Que diario tienes capacidad de leer y de ver lo que está pasando. Mira, son momentos muy críticos los que está viviendo el país. Yo no puedo atenuarlos, aun cuando dijera lo contrario, no me creerían.
trato de ser muy honesto siempre en mis posiciones políticas y en mis pronunciamientos, porque este momento que se está viviendo con algidez se agudiza por esta contradicción entre clases. Yo no lo veo afortunado y tampoco veo que sea afortunada la confrontación como una norma invariable de conducta en el quehacer público. No lo veo afortunado y es una posición personal, no se me entienda como un opositor dentro del gobierno o dentro del Senado. No, soy simplemente objetivo. A mí me gustaría tener mayor diálogo, no cansarse, no enfadarse y buscar alternativas. Yo creo que se puede. Yo lo he hecho, lo he practicado toda mi vida y ha dado resultados. Es más, lo he conversado con el presidente de la República, no estoy haciendo nada fuera de lo normal, ni tampoco en la obscuridad. Lo he conversado, lo he comentado, y yo creo que no hay un asunto irremediable, Luis, no hay un asunto ya definitivo en el que nos situemos en frentes opuestos, los empresarios y quienes simpatizamos con el gobierno. No, yo no creo eso y tampoco creo en pleitos insalvables. No me gusta que esto camine de esa manera y por eso tendemos puentes, actuamos como interlocutores y buscamos alternativas de solución, incluyendo esta última que tú has comentado de el tema de energías, producción de energías limpias. Yo sí creo que hay posibilidades de diálogo y creo que, y es mucha la ganancia que se aduce por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues hay que hablar con ellos para moderarla. Un negocio se gana, Luis, en un negocio el que invierte tiene la esperanza y la idea de que va a sacar una ganancia, para eso inviertes y arriesgas tu capital. Y yo me parece que sería lógico que obtuvieran una ganancia, no me parecería lógico que obtengan 2 o 3 veces en poco tiempo lo que invirtieron como ganancia, eso sí no me parecería lógico, o que una institución pública se convierta en rehén de ellos. Pero sí creo, Luis, que es un momento clave. Mira, siento que hay rebelión, y lo digo con toda seriedad, rebelión del capital, rebelión de gobernadores, rebelión de partidos políticos y sus dirigentes. Esa parte a mí me gustaría más buscar caminos de entendimiento, de racionalidad, de encuentro, más que vivir en una constante confrontación. Es un desgaste para todos, un desgaste institucional, un desgaste en los sectores, un desgaste social, y que genera tarde que temprano una lucha de clases que parecía haberse superado en el viejo esquema y que ahora no conviene seguirla alimentando. Creo que todos somos indispensables en nuestro país, todos podemos aportar, todos debemos luchar por un México mejor. Yo creo que ahí nada nos distingue, todos estamos unidos en un propósito por la nación. Y por eso, Luis, tu pregunta es muy profunda, aunque el tiempo de la radio es muy tirano, pero como el de la televisión, sí, hombre, es un tema de fondo, es un tema de fondo que habría que explorar y habría que detenernos con mayor pausa para que podamos ampliar los conceptos y generar una condición distinta. Tú eres una persona muy cercana al presidente de la República y creo, te lo digo con el mayor respeto, Ricardo, creo que alguien que le dice lo que piensa, que no está ahí ni adulando, ni aplaudiendo, ni tampoco criticando sin sentido. Recuerdo mucho esta diferencia en un momento antes de la campaña presidencial y la diferencia que se pudo zanjar perfectamente con el presidente de una relación de muchos años. Lo viste hace 4 o 5 días, si no me equivoco, estuviste con él ahí en Palacio Nacional. ¿Cómo ves al presidente
está en sintonía con lo que estás diciendo, en que haya diálogo, en que esto se pueda hacer. Me hablas de la necesidad de lucro. De pronto hay algunos, yo me incluyo, que sentimos con una frase cuando el presidente dice que no necesitamos más zapatos o que no es bueno más zapatos o más ropa, que es un presidente, y está bien, que en lo personal pues no goza de lisonja ni tampoco busca el lujo excesivo, pero no sé si eso deba de aplicarse a todo un país desde la perspectiva de un gobierno. ¿Cómo ves a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal? Esa es otra pregunta inteligente. Mira, déjame decirte y decirle al auditorio, sí, lo veo con frecuencia y nos une la franqueza desde hace 22 años que yo lo acompaño en el movimiento que él encabezó. Desde 1997 lo acompaño de manera invariable, salvo este desencuentro que tú has señalado. Es el único en la historia de mi vida que me ha separado momentáneamente del movimiento hacia el 2017, creo. Uh-huh. Era el motivo de la elección interna de la jefatura de gobierno a la que yo aspiré. Pero déjame decirte, ¿cómo lo veo prácticamente cada 8 días. Tenemos una reunión semanal y siempre hablamos con mucha franqueza y mucha profundidad. Yo le he expresado lo que veo, lo que siento, lo que percibo y lo que convenientemente se puede dar en un momento de crispación y de polarización. Y lo veo de verdad muy receptivo, incluso en algunas de las leyes en donde él ha tenido una opinión, reformas constitucionales, reformas legales, agenda legislativa, ha modificado su posición original, porque no había forma de sacarla tal y como algunos de sus asesores o él mismo lo pensaba. Y te voy a decir otra cosa que quizá el auditorio, por lo que tú me dices de los zapatos, del traje, de las necesidades básicas para el vestir, porque quizá el auditorio que nos escucha y sobre todo tus seguidores que a diario son fieles al escuchar entrevistas o puntos de vista, no conozcan, pero no puedes ubicar a Andrés Manuel López Obrador en un prototipo o en una ortodoxia política que estamos acostumbrados a observar. Andrés Manuel no es un hombre como presidente de la República, como el hombre más poderoso en México. Claro. No es un hombre al que le atraiga el poder económico, por ejemplo. No quiere una casa en Miami, una casa en Europa, o un yate, o tener un avión el último modelo. No es un hombre al que le puedas tú atraer o generar condiciones de preferencia con bienes materiales. No, él tiene una aspiración histórica, Ricardo. Pero es incluso, Luis, te diría, fuera de toda ortodoxia política, cartabón histórico en su comportamiento como jefe de Estado, tampoco aspira a tener una relación con una clase económica en donde se sentiría bien, o sea, jugar golf con ellos, o ir a una reunión cada 8 días a cenar, a comer, a tomar. Es que es totalmente alejado de toda esa circunstancia y prototipo, y es un hombre que en realidad, Luis, lo único que quiere es escribir historia. No aspira tampoco a la acumulación de bienes, no aspira tampoco a una ambición del poder por el poder, pero sí lo veo ahora muy receptivo, lo veo muy... la semana pasada lo vi el jueves, para la agenda, para el análisis de la pandemia, y me hizo comentarios sobre algunas de las cosas que ha sacado ahora, de la recaudación, de los efectos de la pandemia en materia económica, y yo le insistí, me reuní, le comento, por supuesto, la semana pasada le dije, me reuní con el Consejo Coordinador Empresarial, sus 68 puntos, como los viste, le dije, muy sensatos, a Carlos Salazar, a todos, no los veo ubicados en una trinchera de una lucha facciosa o grupal o clasista. Los veo serenos a los empresarios, en su mayoría,
los veo cuidadosos. Claro, también escuchamos críticas duras en el Senado, pero finalmente es eso. Yo todos los días escucho a los opositores con lenguajes duros, pero pues una oposición. Yo fui oposición y entiendo muy bien de lo que se trata. El haber sido oposición, Luis, te hace ser más tolerante, más cuidadoso y más juicioso, claro, porque ya pasamos eso. Y nosotros fuimos también opositores intransigentes, duros. Ahora que estamos en el gobierno, te das cuenta de muchas cosas que pueden transitar y que pueden generarse condiciones mejores de gobernabilidad, y que lo único que queremos casi todos, o sea, yo incluso no descalifico a los opositores, está haciendo su trabajo, de que queremos que el país vaya bien, y no creo que eso sea motivo de cuestionamiento, de descalificación, de vociferar contra ellos. Yo al contrario, y yo les digo a mis compañeros de la Cuarta T, oye, no te enojes, ni los insultes, pues es su trabajo, o sea, están ubicados en un sector opositor a lo que estamos haciendo, es parte de la democracia. Al contrario, actuemos con inteligencia, seamos mejores, constituyamos alternativas que la sociedad en su mayoría nos acepte, y no nos enfrentemos y no perdamos el capital político que logramos coyunturalmente o decididamente o históricamente, pero yo creo que muchos votaron por Andrés Manuel en la coyuntura, pensando y hartos de lo que habían vivido estos últimos 3, 4, 5 sexenios, y ahora muchos de ellos están analizando qué pasó y están revisando todo el actuar del gobierno, y eso es normal en la democracia. Los votos no son para siempre, Luis. Ricardo Monreal, ahí está una voz importantísima de la Cuarta Transformación. Se quedan muchas cosas en el tintero, tienes razón, sería muy interesante que podamos profundizar muchas cosas. Ojalá lo hagamos muy pronto, y estaremos al habla si nos permites. Gracias por la conversación, Ricardo Monreal. Saludos a todo el auditorio, Luis. Ya pronto estaremos de acuerdo en reunirnos de nuevo, cuando sea necesario, aquí estaremos. Gracias. Buenos días, es Ricardo Monreal.